¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Charlagua. El día de hoy les tenemos un tema bastante importante y bastante interesante porque vamos a hablar de la contaminación del mar. Un tema que sin duda ha estado en todas las columnas, en las redes sociales en estos días por cosas que ya sabemos, pero pues el día de hoy vamos a explicarla con nuestros expertos. Así que bienvenidos a La Charlagua. Bueno, como siempre, nos acompañan mis compañeros, el ingeniero arquitecto Rafael Ochoa. ¿Qué tal, amigos? Y el maestro Jorge Cuevas Ferrer. ¿Qué tal? Mucho gusto verlos por acá de nuevo. Cuando hablamos de contaminación marina, muchas personas solamente piensan en plásticos y basura. ¿Qué tan profunda y compleja es realmente la contaminación en los mares? Digamos que es mucho más compleja de lo que parece. No simplemente se limita a plásticos de los que flotan en la superficie, sino también incluimos los hidrocarburos, metales pesados, descargas industriales, residuos químicos, microplásticos invisibles, ruido submarino y algunas emisiones derivadas de actividades energéticas. Tenemos muchas otras que no están, digamos, a simple vista, y toda esta contaminación ocurre desde la superficie hasta el fondo del mar. Entonces estamos hablando que el océano no solamente está contaminado por lo que vemos, sino también por lo que no vemos. Exactamente. Sí, correcto. Así es, lo más peligroso muchas veces no flota, sino que está sedimentado, está alojado hasta en el fondo del mar. ¿Cuántas veces no hemos ido a alguna playa y que están ahí las descargas sanitarias directas al ambiente marino, ¿no? También es importante saber que mucho de nuestro transporte se ha dado por medio de barcos en antaño que utilizan hidrocarburos, pues que al fin y al cabo pues se desechan al mar, ¿no? Entonces esa es una contaminación que no es de ahora, sino que ya es de hace mucho tiempo. De a poco en poco hemos puesto granito tras granito para seguir contaminando el mar. Ok. Y ahora, uno de los temas más delicados es la explotación petrolera en el mar, ¿no? ¿Cómo afecta la extracción de petróleo en el ecosistema marítimo? Digamos que esta extracción tiene efectos directos y acumulativos, y los más peligrosos son los derrames, ¿no? Cuando ocurre estos derrames de combustibles al mar. También tenemos algunas fugas menores, pero que son constantes, algunas descargas operativas, lodos de perforación, residuos químicos y emisiones. Todo esto afecta al agua, los sedimentos, la fauna marina y los ecosistemas costeros. De hecho, esto no es algo muy lejano, ¿no? Hace poquito estaba ocurriendo en algunas regiones de México. Sí, de hecho creo que era en la de Dos Bocas, que hubo derrames. Entonces se complica el hecho de, una vez ocurrido el derrame, cómo lo limpiamos, ¿no? O sea, meter algún otro material para que extraiga eso, entonces seguimos contaminando, ¿no? Y hemos visto cómo afecta directamente a las especies marinas. E, irónicamente, luego vamos a pescar, nosotros lo consumimos, ¿no? Entonces es una cadena ahí de efectos secundarios, ¿no? Que luego ya puede llegar a nuestro organismo y luego te preguntas que por qué te enferman. Okay. Pero además del petróleo también existen algunos ductos submarinos de gas y otros materiales. ¿Qué riesgos representan estos materiales en las redes de conducción bajo el océano? Sí, mira, esos tubos, al estar en contacto con el agua salada, sí se protegen de alguna forma con pinturas o con algún tipo de material que se le pone a la tubería para que no esté corroyéndose. Sí, pero al fin y al cabo siempre terminan soltando algún tipo de químico o material de desecho de la misma superficie de la tubería. También al tener movimiento en algunos sitios se puede llegar a ver desprendimiento de alguna pieza y que lo que esté conduciendo pues salga directamente al agua, ¿no? Entonces es algo que realmente sí se tiene bastante control, pero no es total, ¿no? En algún momento puede llegar a pasar percances de esa índole. Sabemos cómo es ahora ahí en Rusia que pasan el ducto de tubo con gas, ¿no? Y les lleva gas natural a casi toda Europa, ¿no? Entonces imagínate ahí si hay una derrama de eso, pues es una contaminación bárbara, ¿no?
Entonces, ahora que el gas, aunque no se vea como un derrame tal cual como el del petróleo, ¿también contamina? Sí, de hecho, todo contamina, ¿eh? O sea, es una cosa bien curiosa porque tú dices, ¿cómo lograr la no contaminación? Pero al fin y al cabo, cualquier energía que se produzca, ya sea pues eólica o ya sea fotovoltaica, cualquier cosa que tú tengas allí en el mar para generar la energía, al fin y al cabo te va a generar también un tipo de contaminación, pues. O sea, es algo que no puede estar separado. Entonces nosotros siempre necesitamos de llevar, traer, suministrar algo por el mar, es un medio de transporte. Entonces, al fin y al cabo, cualquier cosa que nosotros hagamos con índole del mar, lo vamos a terminar de alguna manera contaminando. Digamos que cualquier componente extra que altere el ecosistema ya es contaminación. Y además de la industria energética, como lo es el gas y el petróleo, ¿qué otro tipo de infraestructura puede estar contaminando el agua de los mares? Los sistemas de drenaje, descargas urbanas, las tuberías industriales, en los puertos, las plantas desalinizadoras y las descargas residuales, pues impactan directamente, ¿no? Muchas ciudades siguen vertiendo aguas insuficientes tratadas al mar, o directamente, ¿no? La mayoría de las playas, si te das cuenta, pues no logras percibir la planta de tratamiento, ¿no? Que es, digamos, previo al vertido. Todas o la mayoría de casas, hoteles, negocios descargan directamente al mar, ¿no? Esto introduce componentes como nitrógeno, fósforo, químicos y algunas bacterias que alteran los ecosistemas, ¿no? Y al rato, como te decía, nosotros vamos, pescamos y los consumimos, digamos que se hace ahí un círculo vicioso. Oye, y ahora el problema no solamente es lo que contamina el mar, ¿no? Sino también lo que llega de la tierra. Exactamente, gran parte de lo que terminamos llevando allá, pues obviamente pues lo vertemos, lo filtramos, o sea, al fin y al cabo, pues todo termina ahí, ¿no? ¿Cómo se conecta esta contaminación con el calentamiento global? Digamos que están directamente conectados. Los mares absorben la gran parte del exceso del calor que hay en el planeta y también las grandes cantidades que tenemos de CO2, ¿no? Y esto se vuelve más cálido, más ácido y más vulnerable, que afecta directamente a las capas más superficiales de los océanos, ¿no? Digamos que hay especies que logran vivir mucho más profundo de las superficies, pero que no se ven tan afectadas, ¿no? En esta parte del cambio climático. Pero si le sumamos algún derrame de petróleo, químicos, plásticos y fugas de gas, pues las capas del ecosistema se van casi deteriorando, ¿no? Entre más contaminantes le sumemos o más variables, pues el problema se vuelve cada vez mayor. Entonces los mares también no solamente están contaminados, digamos que ya están como sobrecargados. Pues sí, digamos que se escucha no tan bonito, pero que ya los usamos como basureros, ¿no? Aventamos todo ahí, ya es problema de nada, ya no es mi problema, ¿no? Poseidón. Exactamente. Y ahora, ¿qué va a pasar si seguimos tratando el mar como basurero? De descarga y extracción y todo lo que se le hace. Pues es ahí donde empieza a ser partícipe de lo del cambio climático, ¿no? Eso puede reflejarse en cambios del mismo ecosistema del mar, de los océanos, se genera más calor, pues más tormentas intensas, o sea, haces un cambio radical en lo que viene siendo el ciclo de lluvia, pues, o sea, al fin y al cabo eso también se llega a modificar, ¿no? O sea, todo tiene que tener como un elemento natural en el cual nosotros hacemos participación para que no sea natural, o sea, le cambiamos su curso, ¿no? Digamos que nosotros afectamos el océano. Luego hay animales como las aves que se alimentan de esos peces, ¿no? Y luego esas aves se van a otro lado y luego otros animales cazan y esos animales ya se van, ¿no? Todo un círculo. Y ahora nosotros cazamos esos animales, los consumimos y luego nosotros desechamos y lo aventamos al mar, ¿no? Y se vuelve así toda la cadenita. Y ahora, ¿ustedes creen que estemos a tiempo para corregir todo esto? Digamos que sí, con algunas medidas simbólicas, como la regulación de todas estas descargas, la vigilancia en el medio ambiente, también propia de estas descargas, algunas transiciones, la transición energética, el tratamiento real de las descargas, ¿no? Que realmente
se verifique que antes de vertir al mar se haga este tratamiento de agua para que descargue con la calidad, que no altere los ecosistemas, y monitoreo de toda esta infraestructura que descargamos directamente al mar, ¿no? Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar ahí en las costas de Santander, y las descargas del drenaje sanitario lo hacen al mar con una tubería muy grande y profunda, y descarga. Obviamente todas estas descargas tienen siempre algún contaminante, ¿no? Entonces ahí, digamos que lo que decían que era el PRO, que descargaban muy limpio, ¿no? Tenían los estándares de calidad, pero esos contaminantes alteraron el color del agua del mar. Entonces tienen algunas playas que se ve el color de agua turquesa, que la gente piensa que es propia del mar, pero no, es porque se modificaron las características propias del agua de mar, pero a partir de las descargas que se hacen del drenaje. Ahora, así como hay infraestructura para que contamina, también hay infraestructura que ayuda a limpiar el agua de mar. Sí, como todo debe de haber algunas tecnologías que hagan una labor de limpieza, ¿no? Pero pues imagínate, para hacer una limpieza de escala del nivel del mar, pues es imposible, ¿no? O sea, realmente el volumen de agua es inmenso, no habría un mañana como para hacerlo. Digamos que es muy difícil limpiar los cuerpos de agua a partir de derrames de químicos, ¿no? Bien sabemos que estos aceites, el petróleo, no se mezclan muy bien con el agua, ¿no? Entonces puedes percibir la mancha de estos contaminantes flotando. El problema es cómo quitarlo, ¿no? De golpe, digo, agregándole una sustancia, algún tipo de papel que absorba, pero entre eso y lo que se hace, pues la mancha de contaminación ya va cobrando vida acuática, ¿no? Pero, por ejemplo, si no fuera la playa, ¿a dónde podría ser todas las descargas, digamos las sanitarias? Eso es algo muy evidente, mira, lo hablamos en capítulos pasados, ¿no? O sea, cómo está existiendo, y lo tenemos muy palpable aquí en la área metropolitana de Guadalajara, las descargas de las industrias, las descargas de la misma ciudad hacia cuerpos de agua que al fin y al cabo terminan en el mar, ¿no? Entonces, si tú dijeras, bueno, ¿qué voy a hacer pues para no estar descargando los desechos, ¿sí?, humanos, o los desechos químicos y todo eso a lo que vienen siendo los cuerpos de agua? Pues no podrías manejarlo, pues, porque ¿dónde lo depositarías? Tendrías que tener así como un contenedor especial para ese tipo de desechos, pero al fin y al cabo, ¿qué? O sea, todo recae en que ciertos movimientos que tú haces, transformas, ¿sí?, los químicos o a lo mejor los desechos mismos del organismo, en que cómo manejarlos, pues, o sea, el manejo de los desechos es lo que es complicado. Entonces, si tú no lo haces con unos procedimientos adecuados, al fin y al cabo, pues no vas a poder vertirlos en un solo lugar, y después, ¿qué vas a hacer con ellos? O sea, es algo como complejo, ¿sí me entiendes?, de pensar. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Lo avientas al ciclo natural de lo que viene siendo el ciclo del agua, ¿no? O sea, lo avientas al arroyo para que el arroyo se friccione, se limpie ahí con algún tipo de hasta microorganismos, se sedimente, se evapore, y todos los químicos al fin y al cabo pues se transforman, ¿no? Entonces eso es lo que se espera de hacer esas descargas así, o sea, que en algún momento se transformen y que se degraden tanto como para ya no percibir ese volumen de descargas y contaminantes. Para sumar un poco a lo que dice Rafa, la ley establece que cualquier persona física o moral puede hacer descargas a un cuerpo de agua superficial. Para esto te da un permiso de descarga, el cual, si lo cumples al pie de la letra junto con otras condicionantes, te ves beneficiado, ¿cómo se llama? Un beneficio fiscal, ¿no? Entonces presentas ciertas, tu permiso, tus calidades de agua, ¿no? Porque se establece a partir de la Semarnat unas calidades de agua para las descargas. Entonces, si cumples, al final del año fiscal tienes un beneficio, ¿no?
Pero bueno, están las leyes y de que digo que el 100% sabemos que no todo lo cumple, ¿no? Entonces está la ley y el incentivo es eso, que te ves beneficiado al final de año fiscal con algo, ¿no? Pero bueno, de eso a que lo cumplan todos, pues ya es otra cosa, ¿no? Y como dice Rafa, el ciclo natural es descargar los cuerpos de agua y todos los ríos, arroyos descargan al mar, ¿no? Y lo hemos visto a través del río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados. El tramo más limpio es el que sale de Jalisco y lo entrega al siguiente estado. La misma naturaleza se encarga de limpiarlo, pero pues no podemos echarle, digamos, que cargarle toda la mano a la naturaleza, ¿no? Con todo lo que nosotros descargamos, pues no es posible que digamos que la naturaleza lo van a hacer de la noche a la mañana, ¿no? Y ahora, por ejemplo, un derrame como el que acaba de suceder hace poquito ahí en Dos Bocas, digo, ya yo creo que a la gente hasta se le olvidó, pero ¿cuánto tiempo se tardarían en limpiar un derrame de esa magnitud? No, pues ya ha pasado con anterioridad y pues se han tardado años en seguirlo limpiando y las otras siguen contaminadas aún. Porque lo malo de eso es que al fin y al cabo hace la afectación y se termina migrando esa afectación, o sea, no queda ahí en el sitio, sino que pues se mueve hacia otro punto y ya lo pierdes de vista, ¿no? Imagínate que sea una contaminación, vamos poniéndola de alguna manera así, ¿no? En una, por llamarlo, una refinería que estuviera muy al límite de entre dos países y que se vierte ahí todo el petróleo, pues a lo mejor el petróleo lo mueven las aguas hacia el lado del otro país que ya no te corresponde y pues dices, pues es tu perpe, ¿no? O sea, ya... Entonces, en este caso, digamos que en el derrame que hubo hace poquito, que dure años, va a seguir como la canción de Mi Agüita Amarilla, ¿no? El círculo que el pez se come, se contamina, uno se lo come, se contamina y así. Sí, pues se hace el círculo vicioso y es como de, bueno, ya no está aquí, ya se fue por otro lado, entonces ya no hay ni pedo. Ya se fue más para más abierto, para mar abierto. Pues ya son aguas internacionales, entonces... Pero la otra vertiente es, ok, pero si no hago esa extracción, pues no tengo el petróleo, entonces el petróleo nos sirve para miles de cosas. Es este combustible pues más usado por su capacidad pues de poderlo convertir en otras cosas, ¿no? Entonces, más bien ahí sería que tengan más cuidado a la hora de extraerlo, ¿no? Porque si lo hacen con las patas, pues... Pues digamos que siempre está el error humano, que estás papaloteando y de repente, ay, si mejor no le abro, le cierro y en lo que te acuerdes ya, digamos que ese error humano se convierte en eso, ¿no? En un derrame que llega a impactar a gran escala. Pues bueno, ya para cerrar este capítulo, ¿les gustaría cerrar con alguna frase o algo? Pues a mí me gustaría nomás hacer hincapié que obviamente cuando vas al baño y le descargas a la descarga, pues en algún punto va a llegar al mar, ¿no? Entonces si no somos conscientes de realmente no vertir a nuestros, digamos, a nuestro drenaje, lejias, químicos y todos estos contaminantes que van a llegar a parar al mar, pues seguimos aportando también a la contaminación, ¿no? y a mí me gustaría, pues, observar que al fin y al cabo estamos trabajando desde el nicho de los proyectos y todo eso en generar tecnologías que puedan mitigar un poco ese aporte mal hecho de descargas con mucho contaminante, ¿no? O sea, hay que tratar de hacerlo, pues no potabilización como tal, pues, pero sí mejorar la calidad del agua para que cuando ya la aportes al ciclo de lluvia, al ciclo hidrológico, pues no esté tan sucio, ¿no? Así es, pues bueno, pues hoy nos queda claro que los mares no están siendo nada más contaminados, están siendo sobreexplotados y nosotros tenemos parte para que esto deje de suceder, ¿no? Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de La Charlagua. Muchísimas gracias al ingeniero arquitecto Rafael Ochoa y al maestro Jorge Cuevas Ferrer. Hasta luego. Mi nombre es Israel Amador y nos estamos viendo en una emisión más. Hasta la próxima.